si me permite, yo voy a hacernos más distendida la charla. No hay problema, ¿verdad? Sí, dale, por favor. El controlcito nomás lleva la cosa. Bueno, buenas tardes. No sé si está bien. Sí, está bien. Bueno, bueno, nada, gracias a la Comisión de Jóvenes, en lugar al Instituto de Derecho Civil, que tanto aprecio y lo forme parte del Instituto de Derecho Civil, así que, en rigor de verdad, mientras el doctor Eduardo con su invitación, yo le dije si podía estar yo la charla de la idea, así que ha cumplido el nivel puesto a la doctora Eduardo, con su generosidad, que dio de lo ahora. Así que también está lindo, veamos así, porque hizo referencia Francisco, la última charla que vi, igual la verdad, así que buena hora de 3 años y 3 meses después, tenemos de esta manera presencial. Sí, efectivamente, claro, vuelve a salir la nueva ley, ¿no? Ha durado 5 años, para ser preciso, único régimen legal en materia de votaciones. Bueno, ¿Funcionó? No. Apuntando al... ¿Ahí tampoco? Bueno, eso te lo pasamos de acá. ¿Sí, cómo no está funcionando? ¿No? No, tiene que pasar. Y de acá, ahí está. Ahí está, ahí puedo. Como ves acá en la Argentina, ¿no es cierto? Nosotros, con Belezante, teníamos un código civil que se regulaba el formato de votación. Fíjense que en ese entonces se le llamaba la votación no solamente la votación de cosas, de cosas, sino también la votación de servicios de tipo obra. Con el Código Civil Comercial de agosto de 2015 se elimina la palabra votación, servicio y obra, y queda únicamente para la votación de pero con Vélez, ¿no es cierto?, también existieron reformas, la ley de 1942, ¿no es cierto?, un montón de normativas que vino a proteger, ¿no?, para asegurar ahí el acceso a la vivienda y, por supuesto, la recordada ley 23. Vino el Código Civil Comercial, ley 2694, y los 5 años hasta que tuvimos una mala ley de 1705. Yo soy bastante crítico de esa ley, porque salvo algunos aspectos que sí son ponderables, el rigor de verdad fue malo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se sancionó la ley en julio del año 2020, fíjense que contexto de pandemia, ¿sí?, aumentaron exponencialmente todos los alquileres de ejercicio del inquilino. ¿Por qué? Porque básicamente se da inseguridad en el contrato y en el mercado. Entonces, los dueños que sabían que se iba a sancionar esta ley, ya por los meses de mayo y junio del año 2020, sabían que por un año no iban a poder tocar ese precio del alquiler. Entonces, no, se vamos a poner valores tóxicos. Bueno, ¿sí? Supónganse ustedes en mayo del 2020 pagaban un departamento aquí en el centro 50.000, 60.000, ¿sí?, de un alquiler. El dueño que sabía que por un año no iba a poder ajustar ese precio del alquiler, lo pasaba por más a 90.000 o 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque decía que en ese entonces ya había una inflación, ¿no es cierto?, del 50%. ¿No? Entonces, viendo, ¿no?, hicieron toda la inmobiliaria, por todas las cámaras de protección de propietarios y de inquilinos, que esta ley de 1751 supuso eso. Es decir, está bien la prohibición de que el daño no puede pagar el precio de la ¿no? Todos regulaban, ¿cierto?, y automáticamente duplicaron los precios de los alquileres. Esa ley, la 27551, tenía un capítulo que reformaba el Código Civil Comercial en materia de alquileres, ¿sí?, y también tenía una normativa
¿sí? Que regulaba también la contabilidad, pero por fuera de la televisión. También tuvimos, ¿no es cierto?, una época de familia con dictados, ¿no es cierto?, de suspensión de desarrollo, también de los precios, un poco obligado al dueño. Ni que hablar en aquellos contratos, porque en el contrato de vivienda, más que nunca, los inquilinos para sus casas. Los padres saben que usaban dentro de las casas que vivían en el vender, con lo cual ahí se estaba el precio. Esta era la situación que ellos, locaciones comerciales, ¿sí? Donde obviamente el comercio, la mayoría de los casos, es participado de o sea, estábamos todos encerrados, lo cual exigen ya una normativa, un tipo comercial, se nos va a dar las conclusiones donde en estos casos, mientras dure el intento, el notario está de crear suspendidas su obligación de pago cuando dure. Lo que pasaba ciertamente por el tema de la. El 19 de octubre del año 2023, en vigencia esta nueva ley 27737, que por suerte no está mala como la anterior. Y vamos a ser optimistas ahora, vamos a ver qué pasa. Experiencia es mala esta normativa, pero la verdad es que tenemos que ver la anterior que está dicho por el propio presidente de la Cámara Baja, ¿cierto? Un año dijo de que no es, no, esta ley no estaba hablando de que tiene que ser aplicado. Sin embargo, para darle más de 3 años y 3 meses, ¿no es cierto?, el poder corregirla. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema de las prórrogas? Porque acá la doctrina está dividida. Porque nosotros podemos tener un contrato, ¿no es cierto?, bajo el régimen de la 27551, con lo cual los ajustes, ¿no? Ahora en noviembre toca la vence el contrato y hay que renovarlo. Y lo prorrogamos por 6 meses. Pregunta del millón: ¿se aplica la misma ley o seguimos bajo el imperio de la 275? ¿Qué podría decir el inquilino? No, si vamos a prorrogar y extender los efectos de ese contrato de tiempo, con lo cual los ajustes siguen siendo actuales. ¿Cierto? ¿Qué va a decir el dueño? No, digo, de verdad, las leyes en materia de relación son de orden público, con lo cual, términos del artículo 100 del Código Civil y Comercial, la consecuencia, ¿no es cierto?, de esta situación jurídica al contrato corresponde a la aplicación del nuevo régimen y con ello, ¿cierto?, los ajustes serán trimestrales y no anuales. Entonces, una gran incógnita, digo de verdad, pero pero no tanto, porque el inquilino parece saber que no son directivas que deciden actualizar la sentencia, sino más. Por tanto, te pago, y cuando salga tu sentencia de reducción de pago, a ver cuándo podría haber sido intencional la ocasión, ¿cierto? La sentencia. Para nada. Pero uno tiene que ser más. Yo, ¿sí? Con lo cual, en materia de educación siempre van a existir discusiones. Yo, la verdad, hasta hace mucho tiempo era que la prórroga suponía la extensión del régimen aplicable. Y el otro día estaba escuchando una conferencia y me hizo dudar. Sobre todo, insisto, por supuesto, en esta normativa que ha sido reformada por la nueva ley. Pero, insisto, no me queda del todo claro. Obviamente, el análisis de cada no solamente de educación, hay que analizar qué tipo de contrato, qué tipo de pago estamos, si es contrario, si es o hay un contrato de adhesión o un contrato de consumo.
incumplimiento del pago, o sea, en el caso podría ser notario que tenga que ver ese consumidor, ¿cierto?, de los servicios. Ah, Sí, que te escuchan ahí como padre. A ver. ¿Pero hablo por aquí? ¿O Sí, el micrófono. Bueno, Vamos a ver si se escucha. entonces es importante analizar que la naturaleza del contrato en el que estamos en presencia, ¿sí? Porque obviamente no va a ser lo mismo si uno contrata con una persona individual, que es el locador, que si contrata con un inmobiliario, RE/MAX, bueno, no quiero pasar el chivo, pero bueno, cualquier inmobiliaria que haga profesión u oficio de ese actuario, ¿sí? Es importante esta incorporación, acá viene algo bueno de la 27551 del mes de julio del 2020, porque incorporó esta modificación al 75 del Código Civil y Comercial, en donde es domicilio especial el correo electrónico. Reitero, no solamente para los contratos de locación, sino para todo tipo de contrato, se puede constituir como domicilio especial el correo electrónico. Y en estos casos, la notificación efectuada será válida. Ya vamos a ver que en materia de locaciones existen varias notificaciones que se cursan entre locador y locatario, y en estos casos, ¿no es cierto?, va a ser válida este tipo de notificación. Bueno, tenemos tres tipos de locaciones o naturaleza, que vendría a ser la locación común, ¿sí?, la locación inmobiliaria con destino habitacional o de vivienda, o la locación comercial. Y aquí, en este último caso de la comercial, incluimos la industrial, ¿no es cierto?, la profesional, la comercial, ¿sí?, la de los negocios. Todo, tanto el Código Civil y Comercial como estas dos leyes, la 27551 como la 737, en todo momento distinguen el destino. Sobre todo, por supuesto, en materia de los ajustes o en materia del precio, tal como vamos a ver en un momento. La ley de arrendamientos rurales sigue vigente, no ha sido derogada por estos regímenes legales. Sí, la anterior 21342 y 23091, por supuesto. Los contratos de servicio y de obra ya no se llaman más locación, como hemos dicho, ahora es contrato de servicio de obra. ¿Sí? Y, bueno, lo que les digo, diferenciar el destino habitacional de aquel comercial. Entonces dice el código que hay contrato de locación si una de las partes se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Estos son los elementos esenciales del contrato. Si falta alguno de ellos, no estaremos en presencia de un contrato de locación de cosas, sino más bien será otro tipo de contrato. ¿Sí? Insisto, la obligación principal, neurálgica de todo locador es otorgar el uso y goce temporario de una cosa. Y la otra parte, como obligación principal, no única, es pagar el precio en dinero. ¿Sí? Si entrega alguna mercadería a cambio, supongamos, de ese uso y goce, no será locación. ¿Sí? Es sí o sí esencial de que el elemento precio esté presente en el contrato. Bueno, ahí tienen los caracteres, ¿no es cierto?, del contrato de locación, pero me gustaría hacer especial hincapié en el tema del foro. Cuando la locación inmobiliaria o mobiliaria registral, o sea, estamos hablando de vehículos, sí o sí tiene que ser hecha por escrito. Sí o sí tiene que ser hecha por escrito. Pero bueno, ¿qué pasa si no es realizada? No sé si en ese caso se pasó. Bueno, en esos casos, como marca el 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial, puede haber un principio de ejecución o puede haber un principio de contrato. Estamos hablando de un recibo del alquiler, una transferencia que es continua, que es habitual, que mes a mes se va haciendo esa transferencia. Son indicios, presunciones que la parte locataria podrá invocar, ¿no es cierto?, para demostrar un eventual contrato de locación de cosas. Porque, ¿qué puede pasar? Supongamos que el contrato es verbal,
¿sí? Se pelean por necesito el inmueble y el dueño mete juicio de desalojo. ¿Cómo hace el locatario para defenderse invocando o pretendiendo afirmar de que se está en presencia de un contrato de locación? Como lo establece el Código Civil y Comercial de 1188 respecto a la forma, es ad probationem y no de una solemnidad absoluta. ¿Estamos? Con lo cual, insisto, todos estos medios de prueba, y estará en cabeza del juez, por el artículo 16 del Código Procesal Civil, las reglas de la sana crítica, harán presumir o investigar al propio juez, y será la parte locataria demandada aquí por desalojo, en el ejemplo que estamos poniendo, quien tendrá que demostrar que en rigor de verdad acá hay una locación que no se cumplió con la formalidad probatoria de por escrito, pero que puede ser demostrada, ¿no es cierto?, de manera instrumental, ya sea con un recibo de sueldo, con la transferencia, ¿por qué no? También con los mensajes de WhatsApp o mensajes SMS o cualquier otro medio de prueba. Voy a poner Pacheco. ¿Pacheco nada más? Pacheco, sí, Rebeca Pacheco. ¿Sí? Sí, Rebeca Pacheco. Rebeca Ahora, Pacheco. ¿cuál es la Rebeca importancia? Pacheco. O sea, ¿por qué? Pues, Bueno, Rebeca importa Pacheco, si te estos estoy diciendo, datos por favor. Importa, porque si esto es así, el locatario cuenta con la garantía que durante 3 años, desde que empezó la relación locativa, no va a poder ser desalojado. Si hubiera sido un comodato como invoca el dueño, lo podría remover en cualquier momento, ¿sí? O en cualquier otro tipo de contrato. Insisto, tenemos que tener en presencia de que en este caso no hay un contrato por escrito. ¿Estamos? Después, lo mejor va a ser el debate. Así que voy a tratar de avanzar en todo esto lo más rápido posible, ¿sí? Y después, por supuesto, las dudas que tienen me avisan. Este artículo 1189 no lo están modificando y tiene un grave, que lo venimos destacando desde el 2015, para ser concretos. Fíjense que dice, transmisión por causa de muerte, enajenación de la cosa locada, excepto pacto en contrario, que si lo pongo ahí con subrayado, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte, en concordancia con el 1024. B. Subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajena. ¿Cuál es el error que tiene esta norma? El error que tiene es que dice, excepto pacto en contrario. O sea, que yo celebro un contrato de locación con Francisco Alfaro y le digo, si yo llego a vender este departamento, esta casa que estoy alquilando, el contrato de alquiler se extingue, porque dice excepto pacto en contrario, y viola toda la normativa sobre tutela de la vivienda, ¿no es cierto? Que es de orden público, ciertamente, en el caso concreto. ¿Me entienden? O sea, y ni que hablar si se muere el locatario, se muere Francisco, los hijos, la mujer, la conviviente, todos se tienen que ir porque se murió Francisco. ¿Me entienden? Ahí está el error. Habla de excepto pacto en contrario, pero entiendo yo que en este tipo de cuestiones, o sea, estamos hablando de que si se muere locatario o locador, y peor en el caso del locador, me muero yo, va a venir mi familiar y lo van a querer sacar a Francisco del departamento o de la casa. ¿Me entienden? Ahí está el grave error. Y ni que hablar, ¿no es cierto? Si soy yo quien vendo, o sea, hago un negocio perfecto con el doctor Alsina, ¿no es cierto? Pero resulta que está Francisco, pero yo fui precavido y cuando celebré el contrato con Francisco le dije, si me llega a salir un lindo negocio y necesito que te vayas, vos te vas. Y el tipo iba 6 meses de contrato de locación y se tiene que ir porque nosotros en el contrato lo pusimos. Obviamente, a mi modo de ver, esa cláusula sería, ¿sí? Esa norma está mal y tuvieron 2 chances de modificarla, pero lo hicieron. Así que si me están escuchando, por favor, y están de acuerdo, sáquenla. Bueno, volvemos a decir, si la locación es habitacional, en estos casos ciertamente de orden público, no se puede pedir al inquilino, esto también fue tocado por esta nueva ley, ¿no es cierto?, alquileres anticipados por más de un mes, ¿sí?, o un depósito en garantía del primer mes, no se puede exigir, no se puede pedir más de 2 o 3 meses de alquiler. Ahora, guarda, porque a veces el contrato de habitacional puede ser por 5, por 10 años, ¿y qué me voy a quedar con un solo alquiler? Entonces, ¿qué hace el locador? Lo hacemos por 3 años.
No lo podemos hacer por 5. Y si no, dame más garantía. ¿Estamos? Porque si no me quedo con una garantía del primer mes, que obviamente en el tercer o cuarto mes fue licuado, constituye ya una cuarta o una quinta parte del actual contrato de alquiler. Ahora, esa garantía, ¿no es cierto?, que tiene que ser devuelta, no tiene que ser devuelta al valor nominal, sino que tiene que ser devuelta de acuerdo al último valor del alquiler al momento en que se fue. ¿Estamos? O sea, empezamos el contrato, ¿no es cierto?, con un precio de alquiler de 100.000 pesos. Esa fue la garantía que me da Francisco Alfaro. Cuando terminamos el contrato, a los 3 años, supongamos de que el valor ya no es de 100.000 pesos, es de 250.000 pesos. ¿El locador devuelve 100 o devuelve 250? Devuelve 250 porque la ley lo exige. Por supuesto que en estos casos el locador podrá hacer uso de ese dinero para el pago de expensas, servicios que hubieran estado a cargo del locatario y que no hayan sido pagados, y que por supuesto contra acreditación del pago de este tipo de facturas, expensas o deterioros, lo tiene que devolver el locador al inquilino. No se puede pedir valor llave o la firma de pagaré o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. ¿Sí? Que en realidad es una práctica muy usual esto del tema de los cheques o pagaré, pero también se podría decir o pagaré de consumo o que es nulo ese pagaré, es inhábil el título. ¿Por qué? Porque la cláusula del cheque o del pagaré, ¿no es cierto?, tiene causa en un contrato de locación y que conforme el 1196 del Código Civil y Comercial no puede exigirse este tipo de garantías o títulos capitulares como garantías. Sí. La práctica suele pasar hasta en los manuales del pollo, así. Se puede hacer con un pago de garantía cuando vos vas a pagar. Entonces, si bien ese pago no te gusta, no vas a hacer los departamentos. ¿Qué sanción le cabe a esa persona que me está diciendo algo que no está arreglado? Bueno, a ver, varias respuestas ante esa consulta. Yo también advierto que las leyes a veces son, este tipo de leyes sobre todo, son muy rigurosas, pero como dijimos al principio, le queda la libertad al dueño de la inmobiliaria de decir, listo, no te contrato, que siga el que sigue, el que me va a querer firmar los cheques o pagaré sin cuestionar, vamos, está. Ahora bien, tampoco estoy dando ideas con esto, ya voy a la consecuencia. Usted ha firmado esos pagarés, usted podría invocar la nulidad de esos pagarés, ¿no es cierto?, para el momento en que usted fuera ejecutada, porque ese pagaré es una consecuencia y la causa es el contrato de locación. Claro, va a saltar la pregunta, doctor, en materia de cheque o de título ejecutivo por cobro de pagaré o cheque no se puede discutir la causa. Ajá, no se puede discutir la causa. Pero resulta que hay un plenario de la Cámara de Azul de hace varios años que lo está aplicando mucho la jurisprudencia jujeña y todo el país, en donde usted me dijo que era una inmobiliaria. Ah, y usted es un particular. Entonces hay un contrato de consumo. Entonces hay un pagaré de consumo. Entonces sí podemos investigar la causa. Entonces sí podemos aplicar la inhabilidad del título. Y bueno, con esto creo, alguna respuesta creo que le he podido dar. ¿Sí? Fíjense que hay un artículo que más adelante lo vamos a ver de la nueva ley que entró en vigencia la semana pasada que habla respecto al tema de la publicidad. ¿Sí? Le vuelvo a decir, usted puede celebrar estas cuestiones que están prohibidas y todo eso será nulo. No porque lo diga yo, lo dice la ley, lo está diciendo la jurisprudencia. ¿Sí? Con lo cual, insisto, sobre todo porque esto termina siendo relativamente nuevo, es decir, son nuevas defensas o argumentaciones que se van a invocar en la justicia y que están siendo invocadas, ¿sí? Y que por supuesto habrá que ver cada caso concreto, ¿no es cierto?, para analizar la viabilidad o no de la defensa. ¿Estamos? A ver, en definitiva, uno tiene que ser razonable y ver si la garantía que a usted le están exigiendo es razonable respecto al inmueble que usted está alquilando. ¿Entiende? O sea, ¿qué le quiero decir? Supóngase que usted tiene un recibo de sueldo, no sé, de 300.000 pesos hoy.
¿sí? Y resulta que el alquiler que usted está pagando es de 500.000 pesos. Bueno, puede resultar razonable, ¿cierto?, de que la inmobiliaria o el locador le exija algo más que su recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque resulta que mensualmente usted, con todo, porque además el embargo sobre el sueldo va a ir en las proporciones de ley, que es hasta el 20%, ¿me entienden? ¿Cuál valor a lo que era el alquiler de las 100 pesos estaba viendo? Estamos hablando de destino de vivienda, ¿no? Sí, sí, bueno. Desde julio del año 2020 que todo eso es nulo. ¿Sí? Le vuelvo a decir, en la práctica, que pasa el que sigue. Pero vamos a ver ahora con la nueva ley, este artículo que ya le voy a informar sobre la publicidad, a ver si la situación cambia. Sí, sí. Hay que devolver el modo también el locador se ha perjudicado por pagar 100.000 pesos a los 3 años yo actualizarlo como el precio del alquiler. Bueno, es que ese es el tema en todo país con inflación. En realidad, ponelo en plazo fijo o usala la plata y vos ya sabés que tenés que devolverla conforme al último valor del último. Lo peor que podés hacer es guardarla, lo cual sería lo normal en cualquier otro país del mundo, pero no en Argentina, que se te licuó. Ponerle en plazo fijo, hacerla funcionar a la plata, pero no la tengas como garantía. En definitiva, por suerte, el dinero es fungible, con lo cual lo podés usar. No llegas a... Bueno, es algo, ¿viste? Por eso te... Actualizar el alquiler y actualizar el depósito, ya tiene equiparado a la actualización del alquiler. También, bueno, eso es libremente pactable por las partes. Acá la ley es supletoria para el caso que no se dice. O sea, ¿qué te está diciendo? Vos no podés pedir más de un mes de alquiler como garantía, pero cuando lo vayas a devolver al finalizar el contrato, tenés que devolverlo conforme al último valor. Está justamente para proteger al locatario en rigor de verdad y también para el locador, porque en definitiva es así, ¿viste? Cuando empezamos el alquiler, más las prórrogas, más todo, termina siendo chaucha y palito, usala, porque es plata en definitiva, o sea, la podés usar. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero a lo que voy, lo peor del mundo es quedarte con la plata y no usarla como garantía. Esa garantía te aseguro que no va a servir casi para nada, va a cambiar un foco nomás al último, o el portalámpara que se rompió. Esto a un acuerdo de voluntad privada, o sea, si le van a ejecutar, van a aplicar la ley, pero luego ponerlo que las partes acuerdan que devuelva valor histórico. No, no, si el destino es de vivienda, no, esto es orden público. No podés. No estás afectando justamente el proyecto. Esto no es salvo pacto en contrario. Estamos hablando, yo insisto, como decíamos al principio, diferenciar el tipo del destino de locación. Estamos hablando de vivienda, de habitacional. Sería nula esa cláusula que vos digas de que las partes son recontra conscientes de que te voy a devolver el precio original porque vos me diste el original. No, está yendo en contra, es nula y te van a obligar a devolver a precio actualizado. Bueno, seguimos. No sé si se ve por ahí, quedó muy chiquito, le pido disculpas. Este es un... A ver. Voy a hacer macana. ¿Viste? Bueno, de todos modos lo trato de explicar. En definitiva es el plazo. Ustedes escucharon que había un montón de versiones que lo iban a pasar a 2 años para vivienda, el plazo mínimo, ¿sí? De 2 años. No modificaron nada, quedó en 3 años. Cualquiera sea el destino de la locación, siempre sigue siendo 3 años. ¿Está? Yo lo puedo celebrar a un contrato de 2 años, ¿sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Automáticamente se convirtió en 3 años. ¿Está? O sea que el Código Civil y Comercial del 2015 hasta julio del año 2020, el plazo mínimo cuando era destino de vivienda era 2 años. Desde julio del 2020 en adelante se unificó con el comercial y pasó a ser 3 años. Muchos propietarios pedían de que el mínimo sea de 2 años, pero no, acá en este aspecto, que incluso era el proyecto de diputados, pero lo cambiaron en el Senado insistió con su versión y finalmente el diputado terminó aprobando este plazo mínimo de 3 años. ¿Qué pasa con el tema de las excepciones? ¿Sí? Excepciones al plazo mínimo legal, porque les vuelvo a decir que la consecuencia ¿cuál es?
ponemos un pacto con un plazo menor, automáticamente se convirtió en 3 años, como el contrato de trabajo, ¿no? Cuando uno se pasa de los 3 meses de prueba, automáticamente pasó a ser un contrato de trabajo de plazo indeterminado. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? ¿Y cuáles son las excepciones? La sede de embajada, ¿sí? O las habitaciones, las viviendas de los cónsules, de los embajadores. En esos casos no rige el plazo mínimo, porque obviamente a veces el cónsul o el embajador cambió el gobierno, le dijeron váyase, y bueno, va a haber un plazo mínimo de 3 años. La habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos similares, esto en el norte, ¿sí? Por supuesto que, obviamente, y más aún hoy por hoy, con contratos temporarios, ¿sí? Fíjense que no solamente en Jujuy, en toda la Argentina, hay una escasez de contratos de alquiler de vivienda anuales. No existen, no hay, pero no existen ni siquiera en Buenos Aires, en Córdoba. Es imposible poder acceder a un departamento anual, con 3 años. Todos son temporarios, todos los pasaron a temporario. Bueno, la guarda de cosas y las locaciones en puestos de mercados o ferias también son excepciones. Y la más importante es la que está al último, que dice, tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado, ¿sí? Y bueno, este es el típico caso, vienen a hacer una obra, ¿sí? Entonces, bueno, viene, no sé, el capataz, viene el albañil o todo el personal de la construcción acá a Jujuy y no, hasta 3 años, ¿no? La obra por ahí hacemos el montaje en 2 o 3 meses. Entonces, en estos casos, en el contrato se prevé la finalidad, que está expresada, que está justificada, ¿por qué no estamos en los 3 años? Entonces, lo exceptuamos y podemos ponerle un plazo distinto. Correctamente, no lo van a ver, pero ahí abajo dice que nada se dice como excepción al plazo mínimo el contrato de hotelería u hospedaje, porque claramente es otro tipo de contrato, no es una locación de cosas, el hospedaje o la hotelería. Obviamente está regulada en el contrato pertinente. Las obligaciones del locador, esto es importante, por supuesto entregar la cosa de acuerdo a cómo se la vio, lo que se pactó, ¿sí? Eso es importante, pero este artículo 1201, reformado en julio del 2020, es el que puede traer algún problemas. Porque el locador está obligado a conservar la cosa, ¿sí? Conforme al destino y al uso que convinieron al momento de contratar. Ahora, obviamente que durante el contrato a veces pueden hacer necesario hacer reparaciones. Estas reparaciones pueden ser urgentes o pueden ser no urgentes. Si la reparación es urgente, ¿sí? Entonces, se rompió el caño, ¿sí? De agua, está saliendo agua. Yo lo intimo por 24 horas, mail, si quiero, y si así lo constituimos en el contrato, recuerden, o al domicilio, y le digo al locador, se rompió el caño, vení a arreglarlo ya. Y si vos no lo arreglás, lo arreglo yo a tu costa. ¿Está? 24 horas. Si la reparación es no urgente, ¿sí? Sí. Si cae un pedazo, hay humedad, ¿sí? El típico caso, yo le doy 10 días corridos. Si en 10 días corridos el locador no lo soluciona, lo arreglo yo. Tengo que darle 10 días. No lo puedo hacer en 3 días. Si lo hago, corro el riesgo de que el locador me lo cuestione. Pero si eso lo hiciste vos, o sea, no era una reparación urgente, yo tengo que conservar la cosa, pero esto fue por tu culpa, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, que la reparación es urgente, le doy 10 días, pero lo tengo que notificar. Lo tengo que notificar, por eso el mail es importante. Aunque el mail él no lo haga también. Es domicilio especial constituido, acuérdense, por el 75 del Código Civil y Comercial, modificado por esta ley. ¿Está? Reparación urgente 24 horas, reparación no urgente 10 días le tengo que dar al locador. No lo reparan, lo hago yo a costa del locador. ¿Y cómo le cobro? ¿Cómo le cobro al locador? Che, pagame la reparación, el plomero vino y compenso con el alquiler, por supuesto. Ya vamos a ver más adelante que hay una norma que efectivamente el locatario de pleno derecho, cuando le notifiqué una reparación urgente o no urgente y no me la pagó, yo compenso de pleno derecho y lo descuento del alquiler. Y si el locador cuestionó y dijo de que en realidad el caño se rompió por una imprudencia del propio locatario o la reparación no urgente
fue por culpa de él, por un mal uso, por una mala conservación, que también está obligado el locatario a conservar la cosa dada en la ocasión. Será discusión del alquiler, yo ya compensé, el locatario ya hizo fin caja, lo descontó y será cuestión para... No existe en la norma, está actualmente, posibilidad alguna de que el locatario no pueda compensar. ¿Está? El locatario, si quiere y cree él de que esta reparación urgente o no urgente es una obligación del locador, la descuenta del alquiler y así le paga. ¿Está? Vamos a tener problemas, ya los vamos a ver, si no le quiere recibir, porque ¿qué va a decir el dueño? No, hasta que vos no me pagues íntegramente el precio de la locación, yo no te recibo el precio. Lo consigna, exactamente, ya me está contando el final de la película, no lo vuelvo a hacer, ya va a ver, sí. Preparación, los gastos de materiales, la mano de obra. Sí, es más, gracias por la pregunta, porque tiene que ser razonable. O sea, usted imagínese, ¿no? Que tiene una humedad, ¿no es cierto? Y usted cambió toda la pared, todo el techo. Ah, ya que está, aproveché, ¿no es cierto? Que haga todo y cambie todo el departamento, pinte todo. Bueno, no. Por supuesto que va a tener que ser razonable y acorde a la reparación que tenía que hacerse y todo lo que usted me ha notificado. Ahí el locador también, más allá de que la compensación sea de pleno derecho, podrá decirle, che, pará, dame un tiempo, pará, arreglemos solamente esta parte. Es importante que haya el locador, contestando ese mail, ¿no? O contestando por carta documento eventualmente, que invoque, que indique realmente qué es lo que justifica la reparación y hasta dónde él va a hacer uso del límite en el pago. ¿Está? Después, bueno, ahora será cuestión de discusión. Acá, este artículo del 1203 fue muy usado en pandemia. Les vuelvo a decir, fíjense que dice que si por causas no imputables al locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa o no sirve para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Obviamente que en aquellos alquileres o locaciones comerciales donde los negocios no podían ser abiertos a raíz de la pandemia, se invocaba este artículo 1203 para exceptuar del pago del precio al locatario. Obviamente, podía pedir la rescisión, pero era una cuestión voluntaria, nadie lo podía obligar. Es decir, que el locador no podía obligar al locatario a decirle, a raíz de la pandemia rescindimos el contrato. No, es una potestad del locatario. Ustedes siempre tienen que pensar que quien puede rescindir el contrato de locación siempre es el locatario y el locador únicamente cuando el locatario cambia el destino de la cosa o cuando deja de pagar 2 meses consecutivos de alquiler. Puede haber alguna otra situación que me pueda estar olvidando, pero nunca más. El locatario es quien puede rescindir el contrato. ¿Estamos? Es el único que está facultado. El locador solamente podrá hacerlo en estos 2 casos que recién les dije. Aquí está el 1204 bis que habla de la compensación. Los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador, conforme a las disposiciones de esta sección, reparación, mejora, frustración, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Ahí está, del detalle de los mismos. Tengo que informar en qué consiste. Pero fíjense que la norma es muy contundente y hasta les dice hasta de pleno derecho lo puede hacer. Claro, la crítica, no hay nunca una compensación a favor del locador, ¿no? O sea, el locador puede haber hecho reparaciones que estaban a cargo del locatario. Digo, che, aguantame en esta, la verdad que no tengo, pero después ya no hay compensación. O sea, la compensación es únicamente a favor del locatario. Uy, les pido mil disculpas, quedaron recontra chiquita la letra. Pero bueno, por ahí mejor para que sea visual, ¿no es cierto?, el tema de la charla. Básicamente, les digo que dice el 1206, que el locatario tiene que mantener y conservar la cosa en el estado que la recibió, y que no cumple esa obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso por visitantes ocasionales. Yo le puedo decir al dueño, ¿sabes qué? La pared se rompió, pero invité a un amigo, ¿cierto? Y es medio violento, mi amigo, ¿viste? Le gusta hacer estas cosas, me importa, o sea, vos lo hiciste ingresar a tu amigo.
Es que ni siquiera es mi amigo, pasó a ser mi enemigo. Bueno, no importa, vos lo hiciste ingresar, vos tenés que responder por esto. Ahora, la cuestión acá en Jujuy que se ha dado es que siempre cuando el locatario abandonaba la cosa, o ibas por desalojo, o podías hacer una información sumaria, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia lo admitía. Ya no sabemos por qué. Entonces, claro, te están obligando a meter un desalojo cuando el tipo se fue, abandonó la cosa, dice, como pueden meter intrusos, ¿no es cierto? Yo tengo que meter un desalojo y hasta que salga la sentencia. Antes, efectivamente, los jueces con buen criterio había información sumaria por abandono de la locación, así se llamaba, porque la propia normativa de locaciones lo facultaba. ¿Está? Ahora, como se derogó a raíz del nuevo Código Civil y Comercial, es como que quedó la laguna, pero bueno, ahí está la función pretoriana, ¿no es cierto? Va el oficial de justicia, constata el abandono, porque el juez no manda el lanzamiento. Pero es que pasa, le corre en vista al Ministerio de Defensa Civil, y el Ministerio de Defensa Civil, me ha pasado, no le estoy contando testigos, soy parte perjudicada, ¿no es cierto? Dice, no corresponde a la información sumaria, que meta desalojo. Entonces, pisemos un poco los pies en la tierra, ¿viste? Y hay muchos autores de la talla de Alejandro Borda y varios otros que dicen, si el locatario incumple esta obligación de conservar las cosas y está acreditado el abandono, el locador está en sus facultades de retomar la cosa de la cual es propietario, ingresar al inmueble y retomar la propiedad o la posesión de la misma. Va a dar lugar a problemas, quizás, porque después volvió de sus vacaciones el locatario que no le dijo al locador que se fue 2 o 3 meses a pasear por allá por Disney, por Europa, qué sé yo, y lo ve metido ahí al dueño. ¿Y qué hace? ¿Y me abandonaste el inmueble? Todo un tema. Pero tampoco yo estoy de acuerdo. O sea, moraleja, propuesta, que vuelvan las informaciones sumarias por acreditar el abandono de la locación. Y ya está. O sea, si está constatado el abandono, yo prefiero esto más allá de lo que dicen estos doctrinarios, cuales estoy de acuerdo, pero más seguridad le da un oficial de justicia o la intervención de la justicia que yo retomarlo manu militari a la vivienda. Todo eso dice la FIBI. Obviamente tiene que pagar el canon, el alquiler es una obligación a cargo del locatario, pero no solamente el canon, expensas, servicios, luz, agua, bueno, obviamente el locatario va a pagar la luz y si no le cortan la luz y chao. Pero estamos hablando también de aquellas tasas, ¿no es cierto? Que la municipalidad puede gravar la actividad, la habilitación comercial, ¿está? Eso por supuesto, es su actividad, no es la del locador. El locatario tiene que pagar todo esto. ¿Qué pasa si no paga? Juicio ejecutivo. Corresponde. ¿Puedo ir por cobro de peso? Sí. ¿Quiere ir por cobro de peso a la Cámara Civil? Vaya, no hay problema. ¿Puedo ir por juicio ejecutivo? Por supuesto que puede. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Tiene que preparar la vía ejecutiva? Depende. Si la firma está certificada por escribano público, tiene fecha cierta, con lo cual usted puede ir por juicio ejecutivo. Hay fallos de la Cámara de Apelaciones, Celdiza contra Cuevas, del año 2008, ¿sí? Donde ahí se dijo, si está certificada la firma por escribano público y el demandado no la redactó de falsa, a pesar que diga que no es la de él, no basta con decir que no es la mía, ¿no? Acá hay un oficial público, un escribano que dijo de que esa es su firma, con lo cual hay vía ejecutiva, no es necesario preparar la vía ejecutiva en estos casos. Está 472, inciso 3 del CPC. Sí. En el caso, por ejemplo, de abandono, se fue 3 meses, pero sin pago. Bueno, abandono. No, me fui, pero yo sigo pagando. No sé si no es abandono. La casa no se mantiene sola, a menos que usted haya dejado una persona que vaya, ¿cierto? Y que la vigile de vez en cuando, porque usted se puede ir por 3 meses y usted puede pagar. Ahora, ¿es la única obligación que usted tiene como locatario? No, usted tiene obligación de mantener y conservar la cosa. ¿Y usted acaso no la abandona si se va 3 meses aun cuando pague el alquiler? Mejor la empresa pague, está cerrado, está mantenido. Claro. Pero el dueño... Yo creo que hay que estar al caso concreto, no lo estoy retando, pero digo, yo creo que sí puede haber en muchos de los casos, yo creo que puede haber abandono, aun cuando yo lo pague. Yo me pude haber ido a Buenos Aires por 3 meses, pero no corresponde que al menos le diga al dueño, che, me estoy yendo
un par de meses, 3 meses, yo te voy a pagar el alquiler. Pero el dueño, ¿qué pasa si el tipo se va a 3 meses? Vienen unos intrusos y se meten ahí. ¿Quién es responsable por eso? No solamente que entren los intrusos, y si le rompen todo el comercio, toda la vivienda, todo el inmueble. Es decir, por eso la obligación, yo insisto, será la obligación principal el pago del precio, pero no es la única. Ambas partes, locador y locatario, deben conservar la cosa. A mi modo de ver, en ese ejemplo así, habrá que ver el caso completo, pero no obsta o no significa que no exista abandono por más de que usted pague el precio. Sí. Disculpe, yo quiero preguntar, si no hay contrato, si el contrato fue en forma verbal, no tengo cómo acreditar el tema de, si tengo recibos de pago del contrato de locación que se había hecho de forma verbal entre las partes, estoy con un preparavía en un proceso de desalojo, y en el año 2017 al 2020 ya el contrato estaría vencido, no se hizo modificación y el alquiler era de 1.500 pesos. Ahora que estoy con el preparavía, mi consulta, mi duda más puntual es, ¿qué hago con el tema de la ley? Porque estaba la ley del 2020, que fue la 27.551, y tengo la ley actual, la 27.737. Sí. Entonces, ¿cómo hago la actualización del canon locativo? Porque tengo una dificultad con este tema para el cobro. ¿Cuál de las dos leyes aplico? ¿Aplico ya la nueva para modificar el tema del canon locativo para que me preparavía? ¿O tomo el que se estaba cobrando en el momento? ¿Hasta cuándo fue la locación? Hasta el 2020. ¿Hasta el 2020? Sí. Y entonces Código Civil y Comercial. Claro, porque la segunda de las leyes que usted invocó comenzó a regir en julio del año 2020. ¿Sí? Ahora, ahí usted va a tener un problema, porque usted tiene juicio ejecutivo para el cobro del contrato o del monto que ustedes pactaron. Ahora, usted no le puede, le va a costar, no le digo que sea imposible, pero me cabe la duda si corresponde juicio ejecutivo para decirle al juez, mire señor juez, ha quedado no hicimos contrato escrito, o la prórroga no, era de palabra, y la verdad yo digo de que el inquilino a mí me pagaba, no sé, 60.000 pesos. Pero reconoció en el desalojo. Bueno, si está reconocido está bien, pero si no estuviera reconocido, es decir, no existe un monto fijo que surja de la prueba, y yo le tengo que pedir a la inmobiliaria que me diga que para esa fecha cuánto más o menos se cobrará, no sé si realmente corresponderá a la vía ejecutiva, quizás ya tengan que ir por un cobro de peso por la diferencia. ¿Me entiendes? Ahora, si te lo reconocieron o surge de algún otro lado de alguna prueba, ¿está bien? Irá el cobro ejecutivo. ¿Sí? Bueno, por supuesto que entre las cargas y contribuciones tiene que pagar expensas las comunes, no las extraordinarias. ¿Está? Generalmente todos los gastos, salvo los impuestos inmobiliarios, generalmente el impuesto inmobiliario lo paga el dueño, todo otro tipo de cargas o gastos van a cargo del inquilino. Bueno, obviamente cuando termina la locación tiene que darle constancia de todos los pagos, ¿cierto? De las expensas. En las locaciones habitacionales, ¿cuáles son las garantías que dice esta ley de julio del 2020? Un título de propiedad, un aval bancario, un seguro de caución, una fianza de un tercero o recibos de sueldo. La ley dice que el dueño no puede exigir más de cualquiera, pero 2 garantías, no puede pedir más de 2. Volvemos a lo de siempre. ¿Tenés 2, no tenés 3? Que sí, ¿está? O sea, hay veces que hay letra muerta, a veces la ley. Pero bueno, ahí están algunos de los ejemplos, e incluso también les dice que no puede requerir una garantía que supere 5 veces el valor de la locación, el dueño, aunque supere. ¿No te gusta? Que bien, ¿sí? Además, más en este tiempo que hay tan poca oferta de inmuebles anuales, y todo es temporario. Acá viene el tema de la modificación de la ley de la semana pasada. ¿Sí? Ya en julio del 2020 se derogó la ley de prohibición de indexar, la 23091, la ley de Cavallo, que había prohibido las indexaciones en todo tipo de negocios.
La primera vez que se hizo una excepción fue en julio del 2020 con esta ley. Es decir, que en cualquier tipo de contratos se deroga esta prohibición de indexar y podemos sujetarlo a un índice. Mentira, cuando es destino de vivienda, la propia ley te decía cuál era el índice que se iba a aplicar. Con lo cual, en rigor de verdad, en las locaciones con destino comercial, ¿sí?, industrial o profesional, la oficina, el despacho del abogado, el estudio, en esos casos sí puedo sujetarlo a un índice, el que quieramos. Si era habitacional, en ese entonces era un mix, ¿sí?, entre el índice de precios al consumidor y el RIPTE, que eran las remuneraciones de los trabajadores. Esto ha cambiado. El índice a partir de la semana pasada, para los contratos que se celebren a partir del 18 de octubre en adelante, el índice pasa a ser el índice Casa Propia, que es el Procrear o el programa Procrear 2, ¿sí?, que lo publica el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ¿sí? Ahí está la fórmula para los abogados chino básico, ¿sí? Básicamente, ¿qué hace? Vas a Google y le decís índice Casa Propia. Le pones la fecha de inicio, le pones el monto del contrato, le pones la fecha de terminación, ¿no es cierto? Y te lo sacó automáticamente, ¿sí? Y si no lo pudiste hacer, contrata al contador que te lo saque y ahí está. Incluso, muy chiquitito, www.rpar.com, nueva calculadora alquiler Ley 27737. Facilísimo y ya está. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Dos cuestiones. Ya no, los ajustes ya no son anuales, sino que pueden, por supuesto que si usted lo quiere ajustar anualmente, lo hace, pero el ajuste puede ser semestral y no menos. Usted no, el proyecto de diputados era cada 4 meses, ¿sí? En Senado quedó al final el de 6 meses. Yo no puedo, cuando el destino es de vivienda o habitacional, ajustar el contrato con periodos menores a 6 meses. Sí o sí tiene que ser cada 6 meses y de acuerdo a este índice. Tampoco le puedo poner cualquier índice. Es decir, que la ley me dice, obviamente, que nosotros vamos a poder poner el primer precio. Este primer precio, que es libremente pactado por las partes, va a ser ajustado cada 6 meses y de acuerdo a este índice Casa Propia que establece la ley. Otra cuestión más, cuando el destino de vivienda únicamente tiene que ser el precio en moneda nacional, o sea, peso argentino. No puede ser en dólar, euro, yen o cualquier peso chileno, boliviano o el que quieran ustedes. No puede ser. ¿Y qué pasa si cumplimos? Entonces hablaba con el doctor Mariano Esper, no sé si lo conocen, que es genio en esta materia, y me decía, nula la cláusula. Bueno, nula la cláusula. ¿Y qué hacer? Bueno, yo tengo una idea, no sé si está bien o no, y la hemos pactado en dólares y es nula, y bueno, especificamos el 765 del Código Civil y Comercial. En esos casos, cuando la obligación es de dar suma de dinero en moneda extranjera, el deudor puede desobligarse pagando en moneda nacional. ¿Y a cuál de los 785 cotizaciones dólar que tenemos en el país? Y la oficial, no te queda otra. Salvo que el día de mañana salga un dólar al alquiler, ley 27737, pero no creo porque está prohibido. O sea, te está diciendo que el valor del alquiler es único y tiene que ser en moneda nacional. Sí, pero bueno, ya estamos dándole idea, ¿cierto? Al gobierno, capaz que el día de mañana sale ese dólar. Pero en principio, insisto, está prohibido. O sea, cuando el destino es habitacional, el precio de la locación no puede ser modificado o ajustado con periodos inferiores a 6 meses, tiene que ser en moneda nacional y es de valor único, ¿sí? Yo no le puedo decir a Francisco, bueno, mira, vos vas a pagar tanto de alquiler, ¿sí? Tanto de agua, tanto de luz, ¿sí? Tanto del uso también, porque veo que de vez en cuando vos vas al altillo o te vas a la terraza. ¿No es cierto? En esos casos, el ascensor lo estás usando bastante. Entonces, es decir, el precio de la locación es único. Por supuesto que él tendrá que pagar, ¿cierto?, los servicios con las expensas. Pero yo lo que la ley quiere es que haya un solo concepto por parte de ellos. Y nada más para no volver al inquilino. Bueno, aquí está la publicidad de las locaciones, que dice, ¿no es cierto?, que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional, quedando prohibida cualquier publicidad en contravisión a la presente ley, al Código Civil, a la ley 27551 y a las normas complementarias. ¿Qué le está diciendo ahí? Si la publicidad que se hace, ¿no es cierto?, te exige más de un precio de alquiler, es nula, conforme este nuevo artículo de la semana pasada.
Claro. Respete la ley 27737. ¿Y ellos qué te van a decir? Que la publicidad es anterior al 18 de octubre, doctora. De ahora en más sí cumplo con la ley, pero no me aplique retroactivamente la nueva ley, te va a decir. Pero está bien, sí, haga el comentario. Bueno, esta nueva ley estableció algunos incentivos fiscales y contables que no se los pienso explicar porque no lo sé. Entonces, para eso están los contadores. Sí les puedo decir, sí, que hay exención de monotributo para 2 contratos de alquiler, o sea, para el locador. Obviamente, ¿cuál es el secreto de todo esto? Registre el contrato en AFIP. Si usted no lo registra en AFIP, después no pide exención del monotributo. O sea, como diciendo, la AFIP está diciendo, venga, registre. Yo le voy a dar estos incentivos. Yo ya sé que usted tiene estos inmuebles y queda registrado en el contrato. Bienes personales también, impuesto al cheque, y también puede deducir en ganancias. Obviamente que para ejecutar el contrato de alquiler, el juez le va a decir, y demostrame que está registrado en AFIP. Bueno, está bien, ya te cuento. Vista la AFIP, le corren vista a la AFIP se presenta y le aplican una multa interesante. Entonces, en aquellos contratos que no están registrados ante AFIP, te dice, vení, locatario, te la creíste que te iba a pedir de más, ¿no? Vení, arreglé, a ver, ¿cómo era la cosa? Si no, tengo que caer en AFIP, usted lo tiene que registrar porque las multas son, obviamente, muy altas. Sí. Ni idea. Yo simplemente lo que le digo ahí es de que y hago bien en contestarle así, porque no me quiero meter en camisa de once varas, porque no soy contador, soy abogado. Lo que le está diciendo ahí es de que si usted tiene 2 inmuebles en alquiler y usted percibe, por supuesto, una renta por esos 2 inmuebles, no se computa para el monotributo. ¿Me sigue? Es como que usted no lo tiene. Si usted tiene la renta, usted está exenta de esa declaración. Lo registrará en AFIP, pero usted está exenta por esas rentas. Bien. ¿Sí? ¿Le contesté? ¿Declarado que estoy registrado en el anterior locador tengo que declararlo o no? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, se compró contrato se compró alquilado, tienen que declararlo, ya estaba declarado por el anterior propietario, no. Bueno, a ver, en ese caso, usted le avisará, el anterior dueño le avisará al nuevo dueño que este inmueble que ha comprado está alquilado, con lo cual ya no le tiene que pagar a él, sino que le tiene que pagar a usted. Lo sé, ahí voy. Entonces, como usted va a percibir rentas como motivo, como consecuencia de este contrato de alquiler, posiblemente el anterior dueño le diga a la AFIP que ya este contrato ya no lo tiene más, o sea, él ya dejó de ser el locador y ahora es usted. Si nada dice, bueno, ya está, pagará él, se quedó registrado el anterior locador. ¿Está? Bien. Sí. Sí, gracias por la pregunta. No está derogada la ley. La ley, por eso le digo gracias. Hoy tenemos 3 regímenes, Código Civil y Comercial, Ley 27551 y 27737. Todo está viviendo, ¿me entiende? Entonces usted como abogado le dice, vamos a hacer un contrato de alquiler, estúdiese el Código Civil y Comercial, estúdiese la 27551 y la 737. Mentira, no. Vaya a Infolec y ahí está todo ya actualizado. ¿Me entiende? Pero es buena su pregunta porque no se derogó, se modificaron algunos artículos que habían modificado la 27551 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Sí. Eso quería preguntar, una ley, una ejecución se regía por la ley anterior. Efectivamente, ¿le están corriendo el traslado AFIP? Sí, esa era su pregunta, es verdad. La obligación de registrar los contratos en AFIP está vigente desde julio del año 2020. Todos los contratos celebrados, porque aquí yo decía, che, la prórroga que yo hice del
contrato viejo, ¿estoy obligado ante AFIP o no? Esto no lo digo yo. Pero sí, porque es extensión del contrato, de aquel contrato en el tiempo. Está. Ahora, todos los contratos celebrados desde julio del año 2020 en adelante, todo locador está obligado a registrar. Sí. Acá el contador Alfaro le va a contestar su pregunta. Sí, claro. Recibo. A ver, estamos hablando de monotributistas, no de responsable inscripto. Y como esto, a ver, yo como abogado que soy en este aspecto no más contable, traten el contador para la próxima, es como que no existe, ¿entendés? O sea, vos cobrás estas rentas, pero si lo registraste al contrato en AFIP, tenés este incentivo, así se llama en la ley. Incentivo que no solamente yo no quería entrar en esto. Yo sabía que esta filmina no la tenía. No solamente la reserva por las obligaciones, pero podés pedir otro tipo de garantía. Título inmobiliario. Para mí, es una garantía, porque una vez de propiedad, listo, la tarde cuya, pero si en medio del alquiler la vende esa persona, algo que yo he inferido, pero me sale más caro poder casar. Obviamente que el inquilino puede vender esa propiedad que en realidad siempre es del tercero, ¿no? Siempre el tercero. Y bueno, ¿y cuál es la mejor garantía? El garante. El garante, que no vas a poner garante. No lo pongas como garante, ponelo como colocatario. Porque vos hiciste la prórroga, no lo hiciste firmar al garante y caducó la fianza. Y además tenemos un incentivo en rentas, porque el contrato de alquiler, si vos lo pones como colocatario, pagás un solo sellado. Así que tenés beneficios fiscales y además de garantía. El colocatario, a ver, yo creo que también tiene que firmar la prórroga, pero tiene mayores beneficios, pero es una área. Vos no sabés con qué locatario te va a topar. Pero también, ¿por qué? Porque vos especulabas que en 3 años este tipo se iba y se te queda y tenés que meter juicio y el alquiler se licuó. Se licuó hasta que sale la sentencia, pero llevan a apelación, va al superior, vuelve a bajar, yo me di, y así estoy. Y obviamente el tipo le conviene. Sí, cuestión acá, local. Sí. En este caso, porque está loco, a mí me pasó, vimos el está loco, que digamos, lo que se enojó y rompió cosas, paredes, y de ahí la justicia. Seguro. Seguro. Yo les voy a decir experiencia, que hice lo contrario y me fue mal. La experiencia. Siempre traten de arreglar con el locatario.
y si les entrega las llaves, cuando no existía esta ley que decía la consignación judicial, reciban las llaves. Más importante es la llave que el pago del alquiler. Más importante el lado del locador. Incluso también con el tema de los alquileres. No se pongan tampoco tan testarudos o exigentes, ¿no es cierto? Porque siempre es mejor cobrar de menos, dar vuelta a la página, ponerlo de nuevo al inmueble del mercado, ¿sí? Porque si no te metes en juicio, y la verdad que hoy por hoy conviene ser demandado en este aspecto, ¿sí? Bueno, ahí habla entonces de la consignación judicial, ahí está la registración de los contratos en AFIP, por eso no habíamos adelantado. Ahora, fíjense, este es importante, quiero que tengan en cuenta el artículo 15 de la 27551. Dice, si el locador se negare o rehúsa cobrar el canon locativo, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente por 48 horas y en el plazo de 3 días hábiles siguientes al vencimiento debe consignar judicialmente el monto adeudado por cheque cancelatorio, estando los gastos y cuotas a cargo del locador. Recontra poco práctico el legislador en este aspecto. ¿Por qué no fuimos a la escribanía y consignamos extrajudicialmente? O sea, está bien, el locatario quiere pagar, el locador no, porque considera que no es íntegro el pago, lo que fuera. ¿Qué, lo vamos a meter a Francisco en la justicia cuando puede ir a la escribanía y decirle, che, escribanía, notificalo al locador que no me quiere recibir el precio? Era más fácil. ¿Cómo? Claro que se puede, por supuesto, pero porque lo dice el 910 del Código Civil y Comercial, que toda obligación de dar suma de dinero puede ser consignada extrajudicialmente en la escribanía. ¿Me entienden? ¿Pero para qué? Bueno, se les pasó, no sé, pero dice judicialmente. Y sí, de hecho el dinero ya ingresó. Hará las reservas del caso el buscador, usted ya aplicó, sí, está bien. Bueno, obviamente que este sería para el caso de que se paga o no sabe usted el alias, el CELU o lo que fuera del locador. Obvio. Entonces, en ese caso, usted no sabe esos datos bancarios, lo consigna, insisto, no se mete en juicio, vaya a la escribanía y los costos están a cargo de él, porque hay un rechazo caprichoso, ¿no? O sea, estamos hablando del caprichoso. Obviamente que no me puede consignar 50% del alquiler. Bueno, acá las normas y reglas aplicables a pago íntegro, identidad en el pago, integridad del pago, puntualidad, etcétera, se aplican ciertamente. Sí. ¿Cómo yo hago? Tratario, el educador, sí, para el escribano. Bueno, el que en realidad ahí hace derecho de ahí el escribano hace derecho de retención, no me pagan los honorarios, no les libero, pagan. Derecho de retención. Estoy ahora pensando, ¿no? Usted dice, no me quiere pagarlo, que la ley le marca que ahí lo paga el locador, quien se negó a recibir el pago. O sea, en definitiva, todo esto que es liberarlo al inquilino, al locatario que quiere pagar y que cuenta con la negativa caprichosa justificada por parte del leñador. Entonces le dice, bueno, listo, acuda a la justicia. Dice, su letra dice, vaya a la escribanía. ¿Para qué si quiere ir a la justicia, va a la justicia? Si usted le quiere transferir, transfiérale. Yo digo, si usted no le puede transferir, no tiene esos datos, le dijeron que no, lo que fuera, vaya a la escribanía y esos datos. Y el escribano que no le paga con honorarios se queja, hace derecho de retención. Más que derecho de retención va a ser en la práctica. Yo no libero el pago. Sí. Sí. ¿Había otra pregunta? Bueno, obviamente que se extingue el contrato, ¿no es cierto?, por la rescisión, que ya vamos a ver cómo es, o cuando se cumple el plazo. Quiero hacer hincapié en este tema de continuación de la locación. Muchos piensan que cuando termine el contrato se renueva por otro tanto. No, no es así. Continúa esa vieja locación. Si fue por 3 años, esos 3 años. Pasaron 3 años y medio, pasaron 3 años y un día, 3 años y 2 meses. Cualquiera de las partes puede decir, che, hasta acá llegamos. ¿Sí? Devolveme el inmueble. ¿Sí? O te devuelvo el inmueble.
Obviamente que hay que dar un plazo razonable. Yo no le puedo decir a Francesca, andate mañana, andate, estamos vencidos los 3 años. Un plazo razonable. Ese plazo razonable, la jurisprudencia lo entendió entre 10 y 15 días, cuanto menos. Cuanto menos. En realidad esa era la estimación. Pero, ¿cómo hago yo para decirle, che, en 10, 15 días anda buscando? Y más que no hay oferta. Eso era la vieja jurisprudencia. Hoy, con esta oferta, yo creo que el preaviso al locatario para decirle, che, no va más, el contrato no puede ser inferior a 1 o 2 meses. ¿Sí? Según el caso, porque también hay que ver la antigüedad. Imagínense que yo vengo alquilando hace 10 años y le voy a decir, che, andate, mañana te vas. Después de 10 años de locación, es más, el locatario ya pensaba que era de él, departamento, más allá de que pague alquileres o no, pero ya se aquerenció. Y yo le voy a decir, te vas en 5 días, en 7 días, en 10 días. Sí, habrá que ver las particularidades de cada caso. Ahí le pongo en negrita, la recepción de pago durante la continuación de la locación no altera los dispuestos del Estado, o sea, no hay nuevo contrato. Que yo le pague un nuevo precio del alquiler cuando vencieron los 3 años, no quiere decir que hay un nuevo contrato por 3 años, no. Es continuación de esa misma locación y no hay retribución. Acá, como les dije, en 1219, el locador, ¿cuándo puede resolver o rescindir el contrato individualmente por cambio del destino o el uso irregular, ¿no es cierto?, del inmueble, por la falta de conservación o abandonar la cosa, o por la falta de pago del alquiler por 2 meses consecutivos. No es me debe enero y me debe mayo, no, tiene que ser consecutivo. Y además lo tengo que intimar, ahí vamos a ver. El locatario puede resolver el contrato si el locador incumple la obligación de conservar la cosa, o sea, no hace las reparaciones, acuérdense que lo hemos visto, o por una garantía de evicción o de vicio redimitorio. O sea, tengo una persona que le está diciendo al locatario, andate, que yo soy el verdadero dueño, no era su dueño. Bueno, en esos casos el locatario puede recibir. La resolución anticipada volvió el preaviso, pero ya había vuelto en julio del 2020. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes con la 23091, si el locatario quería rescindir el contrato, tenía que haber pasado 6 meses, tenía que darle un preaviso de 1 mes, ¿no es cierto? Y paga 1 mes y medio durante el primer año de la locación y 1 mes en el segundo año, que en ese entonces era el año. ¿Sí? Eso se dejó sin efecto con el Código Civil y Comercial de agosto del 2015. Bueno, en agosto, en julio del 2020, con la 27551, volvió el preaviso. Entonces hay que darle 1 mes más. Pero, en el caso, cuando se está por terminar la locación, en los 3 últimos meses, yo entablo una negociación con el dueño. Si el dueño no quiere renovar el contrato, yo no pago indemnización. Un poco práctica la norma, porque en realidad ya me estoy yendo. O sea, también no voy a pagar 1 mes, bueno, me quedo hasta el último. Me quedo hasta el último del contrato. O sea, no va a tener mucha aplicación esa norma. Obviamente que ustedes antes de iniciar juicio de desalojo tienen que intimar de manera fehaciente, y vuelvo al tema del mail, es domicilio especial y es fehaciente mandar el mail por el 75 del Código Civil y Comercial, es domicilio especial, le mando el mail, ¿no es cierto?, al inquilino y le digo, me estás debiendo 3 alquileres, me estás debiendo 2 alquileres, me debes septiembre y me debes agosto y septiembre, están vencidos, ¿sí? Salvo que sea anticipado. ¿Está? Págame en el plazo no menor de 10 días. Caso contrario, promover las acciones correspondientes por desalojo y cobro de alquiler. Pero sí o sí tiene que ser por 10 días. Bueno, caducidad de la fianza, lo que les dije, si no firma las prórrogas, la fianza caduca automáticamente. Hay una reforma 1351 por parte de la ley de 27551 que tiene que intervenir un corredor matriculado. Si hay un solo corredor, pagan mitad y mitad. No es solidaria esa obligación, es mancomunación simple, ¿sí? Cada uno paga los honorarios del corredor, a menos que se haya pactado lo contrario. ¿Qué dice el dueño a veces? Bueno, yo se la doy a usted inmobiliaria, pero yo no pago nada. Los gastos de usted los paga todo el inquilino. ¿Sí? Bueno, no existía en la práctica ese caso. La ley, más que el Programa Nacional del Alquiler Social, a raíz de la situación de emergencia en la vivienda que se vive desde hace varios años,
también implementó los métodos alternativos de resolución de conflictos. Ojalá hay un proyecto de ley de mediación obligatoria, posiblemente para el año que viene tengamos una mediación. La verdad que sería bueno aligerar un poco a los tribunales por causas no solamente de alquiler, sino en general, pero obviamente que este tema va a estar. Bueno, esa filmina que está ahí es pandemia, por suerte ya está aplicable. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Voy a contar una programa de alquiler social haciendo, gestionando varios amparos colectivos, todo a lo largo del país. ¿Cuál es el principal? Muy necesario porque, insisto, Augusto, esto que vos decís, la ley esta de julio del 2020, en plena pandemia que fue dictada, no solamente que incrementó los alquileres, todo, sino también hizo, a raíz de toda esta situación, de que los dueños empezaran a pensar más en contratos temporarios y no más los. Hoy realmente en toda la Argentina hay muy poca oferta de alquileres anuales. No las hay. Prohibiendo, o sea, algunos países, hay que solucionar el tema habitacional. Sí, está bien, yo lo entiendo. No, lo entiendo. Ahora, fíjate vos de que eso, el Estado impone a los particulares de que no pueden celebrar determinados negocios porque la ciudadanía no accede a la vivienda. ¿Y de quién es el problema? Entonces los particulares tienen que hacer función social. No es el Estado quien tiene que garantizar el acceso a la vivienda. Y estamos cambiando, ¿no? Pero lo entiendo. Ojalá que no. O sea, ojalá que siempre exista la oferta suficiente de contratos anuales. Sí. El tema de el vecino se fue, ¿cierto? Y la dueña entró, como que le secuestró, pero le debía, por ejemplo, nada, 2 meses, pero todas las cosas que estaban ahí, como que parte ya se llenó, porque una moto que no lo probó, que es tuyo, y después decía así. Sí, te agrego un caso que conozco, que por supuesto no voy a dar nombre. El dueño le dijo, Francisco abandonó el inmueble. Pongo de ejemplo. Lo estoy poniendo de ejemplo acá, Fran. Me abandonó el inmueble. Vamos, escribano, dejemos constancia de todo esto. Lo imputaron al escribano también, por violación de domicilio. También en ese caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? O sea, si yo fuera el abogado del dueño que me dice que está abandonado, primero que hago, hagamos la información sumaria por abandono. No, yo lo quiero recuperar ya, porque viste que hay algunos clientes que quieren ya. Y bueno, está bien, que yo no te lo dije, ¿viste? Pero si querés hacerlo, pero bueno, deja constancia de las cosas que hay. Mandale, saca fotos, mandale un mail, mandale una carta de documento que esas cosas están, que las pusiste en el depósito de guarda y que obviamente el valor. Entró, sí. Abrió la cerradura, pero contaminado, factura no hay. Pero ¿y cómo se te metió el dueño? ¿Se te metió porque estaba vencido por contrato, que lo abandonaste? Habían pasado, te digo, no había contrato, que por ahí no hacen contrato. Entonces, como que se fue y dejó metros, una moto, una tele y algo. O sea, eran muchas cosas, pero que sobrepasaban obviamente el precio. Entonces, ahora cuando fue, ellos llegan por ahí. No, bueno, se puede. ¿Qué cosa te va a decir el dueño? ¿De qué cosa me hablas? Te llevaste todo hacia la razonabilidad y al sentido común. Te llevaste todo y llevaste, no me dejás cosas. Está la prueba, definitiva. El inquilino va a tener que demostrar que dejó el tele y todo y que era superior a los gastos que tuvieron. Todo probatorio. No hay ninguna norma ni nada acá que resuelva el caso. O sea, es todo prueba. Sí. En esta parte no vi bien las causales de decisión por parte del tocador. En la primera, cambio de uso de destino, habitacional, algo así. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso en que tenemos que hacer desalojo a una a la locataria porque, en verdad, o sea, como que le sacó un modo el edificio entero, está medio loca.
Entonces, viola el reglamento con propiedad y todo eso. ¿Pasa así eso? ¿En qué cláusula entraría para poder rescindir el contrato? Bueno, ahí en realidad lo rescindís no solamente porque está cambiando el destino, quizás sigue siendo de vivienda, nada más que te cambió todo eso, sino porque hay un uso irregular. Porque... O sea, eso entraría como el uso irregular. Totalmente, porque en rigor de verdad todo inquilino no puede hacer cambios sustanciales respectables al inmueble. Altera la convivencia consorcial, digamos, de un edificio. Y todos los demás se quejan porque la energía, los azúcar, el rayo de agua, cosas así. Habrá que ver cada caso tampoco. O sea, hay gente muy sensible también y hay gente que tiene razón, ¿viste? Pero en rigor de verdad, ahí habría que ver si el consorcio lo está poniendo en aprietos al dueño, diciendo, che, ¿a quién alquilar? O sea, es una cuestión de vivienda de esa persona en el consorcio. Habrá que ver hasta qué punto repercute en el contrato de educación. Por ejemplo, va a alguien a hacer mantenimiento a las mascotas. Cuando tienes áreas, los departamentos, los mascotas los recibe, o sea, prácticamente desnuda, con Yo en ese caso empezaría a intimarla, ¿no es cierto? Yo juntaría prueba, ¿no es cierto? Y después lo el contrato y metería. ¿Está pagando? Está bien. Pero en definitiva decirle que tiene que, porque habría que ver si el contrato dice que tiene que ajustarse al reglamento. Generalmente lo dice, los contratos de alquiler, la obligación esencial, que uno no vive solo, usted vive en un consorcio, el edificio tiene que respetar, ¿no es cierto? La música, los colores, el ruido, y bueno, y este comportamiento se tiene que ajustar. Así que yo creo que sí hay un uso irregular. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias.